Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con José Agustín Campo. Le preguntaba dos cosas, José Agustín. Lo primero, ¿cuánto producimos? ¿Qué porcentaje del consumo de carne estamos produciendo aquí en Venezuela? Bueno, fíjate, nosotros debemos estar produciendo en este momento por lo menos unas 300.000 toneladas con producción nacional, con crisis y todo. Eso es una producción respetable. Claro, el consumo son el doble, 640.000 toneladas, es decir, que estamos produciendo más o menos el 50%. Con la caída de las importaciones, por eso es que, por concepto de la caída de los precios del petróleo, por eso es que ha bajado el abastecimiento, porque no todo el abastecimiento que se dio es con producción nacional, sino una parte de producción nacional y una parte importada. La producción nacional debe estar por ahí, por 300.000 toneladas, que con crisis y todo es una producción respetable. Ahora, se está pidiendo de parte de FEDENAGA una rectificación absoluta de la política productiva. Fíjate, ¿es necesario hacer una rectificación absoluta o solamente parcial? Parcial, porque no puede ser una política de arrase con todo. Parcial, por ejemplo, ¿qué no movería yo? Por ejemplo, las tasas de interés. O sea, que cuando el presidente Chávez llegó aquí, las tasas de interés estaban en 50%. Capitalizando intereses cada 3 meses, llegando los intereses al 120%. No hay actividad económica lícita en el mundo que resista unas tasas de intereses de ese tamaño. Inmediatamente esas tasas de intereses que le sirvieron a todo el sector productivo se bajaron al 13%. Es decir, esa es una política exitosa que aló, fue un gran jalón para la agricultura venezolana. Otra, por ejemplo, que hay que decirlo, cuando el presidente Chávez llegó también, el plazo para pagar los créditos agropecuarios, Vladimir, era de 3 años. En 3 años nadie funda una finca en Venezuela, mucho menos nadie consolida una finca en Venezuela. Y ahorita menos. Ajá, pero los plazos fueron a 10 años. Entonces, cuando tú hablas entre 3 años y 10 años, bueno, eso es una política exactamente importante, ¿no? Que debe ser más amplio, sí debe ser más amplio. Ahora, ¿qué sí hay que hacer, por ejemplo, en materia de agricultura vegetal, por ejemplo, que eso es muy importante? Si no hay agricultura vegetal exitosa, no hay ganadería exitosa tampoco, ¿no? Entonces, primero necesitamos una agricultura, porque antes de ser ganadero hay que ser un buen agricultor, si no, eso no es posible. Entonces, un concepto simple y doméstico, sembrar temprano, que eso todavía no se ha entendido. ¿Qué es sembrar temprano, hermano? Que si la siembra empieza en el mes de junio, ya en el mes de marzo tiene que haber bajo el galpón de cada productor todo el abastecimiento de semillas, de financiamiento, de maquinaria, de insumos, de insecticidas, del matamaleza, de la semilla certificada. Tiene que estar todo eso bajo el galpón 2 o 3 meses antes, para cuando empiece la lluvia, que tú metas la semilla en la tierra, bueno, la lluvia va a agarrar toda la fuerza del torrencial de las aguas y seguro que vas a tener una cosecha exitosa. Pero si entonces tú tienes que sembrar en el mes de junio, y le vas a aprobar el financiamiento a la gente en agosto, ya estás condenado al fracaso. Entonces, esas son políticas que hay que considerar rápidamente para no seguir repitiendo los errores, bueno, que llevan a detener la producción nacional. Ahora, fíjate, eso implica también la revisión de resultados por área, por rubro. Por ejemplo, las fincas expropiadas, es una política. Las fincas expropiadas, ¿qué resultados dio esa política de expropiación de fincas, por ejemplo? Hay fincas productivas de estas que se expropiaron. ¿Hay alguna finca que sea ejemplo de cómo se debe hacer bien las cosas? Bueno, fíjate, el resultado no ha sido grueso, El resultado no ha sido exitoso. ¿Y por qué no ha sido exitoso? Bueno, porque hay un desabastecimiento muy duro en el pueblo venezolano, porque hay unas colas muy duras en el pueblo venezolano, porque hay una nueva cultura económica que nosotros no la teníamos y que está ahí, que son los bachaqueros, que eso no había, que es otra cosa como de grandes contrabandos, pero más populares, que se bachaquean en el campo, se bachaquean en la ciudad, se bachaquean por las redes sociales, o sea, todo el mundo está bachaqueando. ¿Por qué? Bueno, porque la política económica, la economía nacional, no anda normal. Y si la economía nacional no anda normal, bueno, es porque un sistema económico no dio resultados y hay que revisarlo, por supuesto. Hay que hacer una revisión ahí en esas empresas que no dieron resultados, tanto en las empresas. Por ejemplo, hay una empresa que creo que es el Cedral, allá en el Apure. ¿Cómo no? El Hato del Cedral. Ese hato anda bien. Yo pregunto por ese hato y me dice, no vale, se anda bien.
licenciado anda bien y anda bien, bien bueno que ande bien. Entonces, pero los que no andan bien, bueno, tienen que darse políticas coherentes de rectificación. El presidente Chávez lo decía también, revisión, rectificación y reimpulso. Así que yo no estoy cometiendo aquí ninguna herejía. Lo que no funciona, hay que rectificarlo. Lo que no funciona, hay que recomponerlo, porque de eso se trata la política, además, como acto humano, como hecho humano, que no es un asunto absolutista allí, ni es un asunto fundamentalista, sino que lo que no dio resultado, tú lo cambias. ¿Qué cambiarías tú, aparte de estas cosas que has señalado? Fíjate, de la política agrícola. El concepto, por ejemplo, de una burocracia que no responde, no responde. ¿Qué debería hacerse? Yo le mantuviera un seguimiento, por ejemplo, a los programas de opinión, como el tuyo, por ejemplo, y otros, y cada venezolano y cada venezolana que viniera a sentarse aquí, en esta silla, a conversar contigo, en el área que sea, yo le hago un seguimiento, no un seguimiento para represión, sino para ver qué está planteando aquel hombre, aquella mujer positivamente por Venezuela, y yo llamarlo y sacarle el jugo, llamarte a ti, mira Vladimir, dame el teléfono de ese señor, de esa señora que tienes ahí, que está diciendo cosas interesantes. Bueno, y yo lo llamo, y de las cosas interesantes que él o ella está diciendo, yo le saco el jugo. Entonces, que nos escuchemos mejor, que nos escuchemos con más respeto, que una de las funciones principales de un funcionario público es la tolerancia, compañero, la tolerancia. Y en la medida en que tú tengas tolerancia, bueno, tú tienes que tolerar el discurso de los demás para que el discurso de los demás pueda convertirse en un hecho positivo por Venezuela. Decía el presidente de FEDENAGA que se está cerrando el ciclo donde se produce el 80% de los productos, de los alimentos necesarios para el país, pero que solo van a contarse de aquí en adelante para cubrir con el 33% de la población venezolana. Bueno, fíjate, ¿es cierto eso? Sí, que si el 33% de la población venezolana es el 30% de la población venezolana, satisface sus necesidades, entonces llegamos a sálvese quien pueda, llegamos a la ley de la selva, llegamos a sálvese quien pueda, llegamos a un concepto de tierra arrasada. Bueno, y eso no nos puede pasar a los venezolanos con toda... ¿Estamos lejos de eso? ¿Estamos en eso? ¿Estamos cerca? Mira, yo veo que si hacemos lo que cada uno tiene que hacer, que cada uno cumple con su responsabilidad. Por ejemplo, la función de un gremio, lo repito, no es dedicarse exclusivamente a las alarmas de la sociedad, alarmar a la sociedad. Hay que hacer las alertas como corresponden, las alertas tempranas, las alertas a tiempo, pero hay que hacer también las contribuciones. Y las contribuciones tienen que ser una forma, un aspecto de cooperación, de colaboración, de autoestímulo, porque cuando nosotros nos hablamos que llegamos al llegadero, bueno, lo importante es salir y levantarnos de esta etapa que estamos viviendo. Tenemos que hacer la pausa para venir a la parte final de la entrevista con José Agustín Campos, presidente de Confagán, nuestra etiqueta Agro a la Una. Me gustaría que habláramos un poco del 2017. ¿Cómo ves las cosas para el 2017? Ya venimos.